Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar la tarea número 1, la que he entregado la semana pasada, para esclarecer algunas dudas con respecto a dicha tarea. Como podrán ver, tanto por mi pantalla de resultados como por las variables que están al costado derecho, yo ya ejecuté mi base de datos. La tarea nos pedía que tras abrir la base de datos, describiéramos y observáramos las variables de dicha base. Para esto ya conocemos los comandos. Scribe nos va a permitir hacer una pequeña descripción de las variables. No hay mucho que agregar, pues esta base de datos la hice yo y la verdad no la especifiqué demasiado. Y con Browse lo que podemos hacer es acceder a la base de datos como tal. Esos elementos ya los manejamos y los vimos tanto también en la tarea 0. Tras esto, se nos pide generar una variable que sea el cuadrado de la educación de estos países. Para esto, tenemos que ejecutar gen, el nombre de la variable, yo le voy a poner edu2, igual a educación primaria por educación primaria, al cuadrado de dicha variable. Y generamos la variable, la vemos tanto al costado derecho, y si nos vamos a la base de datos también la podemos ver, y vemos que efectivamente es el cuadrado de la educación. Tenemos 416, 636, 749 y así sucesivamente. Posteriormente nos piden generar el logaritmo natural del per cápita. Y hay que seguir la misma estructura. Gen, yo le voy a poner ln PIB per cápita igual al logaritmo natural del PIB per cápita. Cerramos paréntesis y ejecutamos. Podemos ver al costado derecho que se ha agregado esta variable y también podemos ver nuestra base de datos que la variable ha sido agregada con éxito. Posteriormente se nos piden los estadísticos principales del PIB, es decir, media, varianza, etc., pero para los países europeos. La forma más sencilla de proceder es con sum PIB, es decir, el resumen del PIB como variable, y le agregamos una condición, if eu igual 1. ¿Qué quiere decir? Que nos haga un resumen de la variable PIB para los países europeos. Y aquí obtenemos número de observaciones 20, la media y la desviación estándar. Posteriormente, se nos pide la media y la desviación estándar, estadísticos principales con respecto al PIB per cápita para países OCDE y para países no OCDE. Y la lógica sigue siendo la misma. Sum PIB per cápita if OECD igual 1. Con esto estamos diciendo que nos haga el resumen de la variable PIB per cápita para los países OCDE. Y para los países no OCDE solamente cambiamos la condición en vez de 1 a 0. La pregunta también nos pedía que observáramos cuál de estos dos grupos tenía una media más alta y si esto tenía sentido. Y podemos ver que los países OCDE tienen una media en cuanto al PIB per cápita más grande, y esto tiene todo el sentido del mundo, pues son los países más ricos y desarrollados, y uno de los elementos de este desarrollo es el ingreso de sus habitantes, la riqueza de sus habitantes, así que tiene sentido que los países OCDE tengan un mayor PIB per cápita. Posteriormente, se nos pide la medida y la desviación estándar del PIB per cápita para aquellas observaciones que tengan un PIB per cápita, valga la redundancia, mayor o igual a 20.000, de al menos $20.000. En otras palabras, de nuestras observaciones vamos a sacar el promedio del PIB per cápita para aquellos países que tengan un PIB per cápita de al menos $20.000. Procedemos como hemos hecho anteriormente, sum PIB per cápita if
PIB per cápita es igual, perdón, es mayor o igual, esto quiere decir de al menos 20.000, mayor o igual a 20.000. Y encontramos el promedio del PIB per cápita para aquellos países, para aquellas observaciones que tienen un PIB per cápita de al menos $20.000. La pregunta número 7 nos pide que calculemos la media y la desviación estándar del PIB per cápita para aquellas observaciones que tienen un PIB per cápita menor o igual a $45.000 y que además no sean OCDE. Ahora tenemos dos condiciones, pero procedemos de la misma manera. Es decir, sum PIB per cápita if, miren la primera condición, PIB per cápita menor o igual a 45.000. La segunda condición sería solamente con este símbolo, OECD igual a 0. Es decir, que nos calculan los estadísticos principales del PIB per cápita para aquellas observaciones que tienen un PIB per cápita menor o igual a 45.000 y que además no sean OCDE. Y ahí está el resultado. Posteriormente se nos pide calcular la probabilidad de que una observación de esta base de datos, si tomamos una observación al azar, esta sea OCDE. Para esto utilizamos el comando tab. Tab OSD, tab OCDE. Vamos a encontrar la frecuencia y la probabilidad, el porcentaje que representa dicha frecuencia. Entonces, para que un país sea, la probabilidad de que saquemos una observación al azar y esta observación sea OCDE es del 37,5%. Ahora, después nos preguntan la probabilidad de que si sacamos una observación al azar, el país sea OCDE y europeo. Una forma, yo creo que la más fácil de proceder sería con la siguiente manera. tab EU OSD, CER. ¿Qué es lo que nos permite esto que agregamos después del comando, este cell? Nos permite, abajo de las frecuencias, con lo que aparece esta variable, que esta frecuencia se traduzca en un porcentaje. Entonces, buscamos acá país OCDE y lo cruzamos con país europeo. Y encontramos que en la frecuencia es de 13, o sea, hay 13 países que cumplen con esta condición, y esto equivale al 32,5%. Entonces la probabilidad sería de 0,32. Los histogramas no los voy a correr ahora porque grabando pantalla y corriendo los histogramas se van a demorar un poco, así que eso se lo dejo a ustedes, pero los comandos para el histograma ya los conocen. Histogram, eso es para el histograma, nos piden hacer un histograma con respecto a educación. Y para hacer un scatter, las dos variables que se nos piden. Por último, si queremos eliminar dos variables, que es lo que nos piden, eliminar exportación e importación, drop exportación e importación. Y hemos eliminado las variables, lo podemos notar acá al costado derecho y lo podemos notar acá en la base de datos donde ya no aparece. Espero haber podido resolver las preguntas y dudas más importantes con respecto a la tarea. Si tienen alguna otra duda, por favor, consúltenme. Muchas gracias por ver.